Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23 es uno de los salmos más famosos, que si no sabe nada de la Biblia, yo creo sí lo sabe este, amén. Ese y el Salmo 91. Amén. ¿Cuántos han escuchado Jehová es mi pastor y nada me faltará? Amén. Ahí es, amén. Así es que como nuestra costumbre, vamos a ponernos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie para que todos sepamos, si ya lo tiene, entonces se pone de pie. Si no, hasta no se ponga de pie hasta que lo tenga. Y si dura mucho, nomás finja como que ya lo encontró y voltea a su lado y ya al que lo tiene ahí y diga sí, amén, sí, gloria a Dios, amén. Amén. ¿Ya lo tienen? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, porque soy muy bueno. No. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú, Dios, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Esto me gustaba porque cuando me hizo mi abuelita aprenderme esta es la parte que rimaba, es la que me aprendí más fácil. Seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Diga conmigo, no temeré mal alguno. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Jehová. Te doy gracias, Padre Santo, Señor, que tú eres el que nos guías por medio de ella, Padre. Y te pido que tu Espíritu Santo hable a través de mí en este día. Y que hable a cada uno de nuestros corazones, papito lindo, Señor, para que nosotros podamos ser edificados por medio de esta palabra tuya. Para que nuestra fe aumente, papito lindo, Señor, y nosotros podamos, Señor, ir y poner por obra lo que hemos aprendido, lo que hemos creído, Señor. Te doy gracias, Padre, en este día por cada uno de mis hermanos que está aquí. No nos permita salir de la misma manera que entramos, Señor, sino permítenos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad en nuestras vidas, Jehová. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en este día. Ya no necesita levantarse si no quiere, ya se puede quedar sentado todo el día. Nomás cuando acabe, quizá tener que levantar y vámonos. Que le va a apagar los aires y se pone bien caliente aquí adentro. Este salmo es muy famoso en el ambiente cristiano, en donde quiera que usted llegue. Siempre podrá empezar a ver y a notar que la gente lo va a guiar a salmos como estos. Porque hablan de provisión, hablan de protección, hablan de guianza, hablan de la grandeza de su Dios. Hablan de la grandeza de su Dios. Cuando nosotros estamos hablando, ¿saben? El capítulo 22 dice algo David que es muy profundo. Dice algo que me ha impactado a mí de una manera tremenda, que dice, tú eras mi Dios. Tú eras mi Dios cuando yo apenas estaba en el vientre de mi madre. Había algo especial que tú vistes en mí, que decidiste ser mi Dios. Y cuando empiezo a ver la manera que habla David y las experiencias por las cuales él ha pasado, empiezo a entender por qué sus palabras nos impactan a cada uno de nosotros, porque pasamos por cosas similares como las que pasó él. Y Dios siempre tiene la capacidad de bajar a nuestro nivel y expresar y hablarnos de una manera que nosotros podamos entender. Y cuando nosotros empezamos a ver cómo David se empieza a expresar, sabemos que David era el pastor de ovejas y lo empezó a asimilar
como si Dios era su pastor. ¿Cuántas de las veces Dios no ha hablado a nuestras vidas de esta manera? De una manera que nosotros podamos entender quién es Dios. Una vez les pregunté, ¿quién es Dios para usted? Dependiendo de cómo usted ve a Dios, va a depender qué tipo de vida usted va a llevar a cabo, qué clase de fe usted tiene. Las cosas que usted cree sobre Dios impactan su vida de tal manera que sus decisiones empiezan a cambiar. Les hablaba un día diciéndoles cómo muchas de las veces vemos a Jesucristo como el cordero inmolado que fue colgado en el madero o en la cruz y pagó el precio por nuestros pecados. Pero les dije que también tenemos que recordar que es el Rey soberano. Tenemos que empezar a recordar que Él es la máxima autoridad. Tenemos que empezar a ver que Él es nuestro protector, nuestra guianza. Es Dios con nosotros, es Emmanuel. Es Dios conmigo. Él es el principio y el fin. Él es nombre sobre todo nombre. Y lo que nosotros comenzamos a ver de Dios empieza a impactar nuestra vida. Porque para poder conocerme a mí mismo, necesito empezar a comenzar a reconocer quién es Dios. Porque mi identidad está en Dios. Él es el que me la dio. Y empezamos nosotros a ver que el enemigo empieza a atacar esa fe o lo que nosotros creemos sobre nuestro Dios. Por eso es tan importante las primeras palabras. Y vamos a estudiar un poquito porque este salmo es 6 versículos y es muy profundo. We're going to have some Bible study today. Jehová es mi pastor. Habla de quién es Dios. Y cómo David empieza a encontrar su identidad cuando empieza a reconocer quién es Dios. Es importante que nosotros veamos cuando dicen no temeré mal alguno. Porque estamos viviendo, mi amado hermano, en un tiempo donde el temor y el miedo quiere llegar y aterrorizar la vida del ser humano mundialmente. Empezamos nosotros a vivir de una manera que el temor empieza a tomar control, pero yo no soy definido por lo que el mundo cree o piensa, sino lo que Dios ha dicho y ha predestinado para mi vida. Entonces yo no puedo creer como el mundo cree, porque estoy en el mundo, mas sin embargo no soy del mundo. Entonces las reglas del mundo dicen que yo fui trasladado de muerte a vida, que ahora yo estoy en vida, ahora tengo una relación con Cristo y ahora estoy gobernado por un pacto de gracia que ahora tiene sus propias leyes, sus propias ordenanzas. La manera de hacer las cosas de Dios no es la misma manera que opera el mundo. Entonces yo no puedo pensar, actuar, hablar como lo hacen los demás si estoy enfocado en lo que Dios está diciendo. Por eso llega Jesucristo y les dice, primero que nada, buscad el reino y su justicia. Olvídate de todas las otras cosas, sino enfócate en lo que Dios está haciendo, cómo Dios está hablando. Porque si tu ciudadanía no es de aquí, sino es de en el cielo, entonces el reino al cual tú perteneces debe de gobernar sobre tu vida. Acuérdese, cuando alguien llega y se mete al ejército, ahora ya no se pertenece a él mismo. Ahora él ya no tiene que preocuparse por su provisión. Ahora el gobierno tiene la responsabilidad que si él se encuentra en China, en Irak, en Irán, en donde sea, tiene la responsabilidad de ir y sacarlo porque ahora es parte de ellos. Ellos no se preocupan por echar gasolina a los tanques, o dicen. No se van a equivocar y se van a echar gasolina. Empezamos nosotros a poder entender y reconocer que ahora nosotros somos gobernados por un manual de instrucción, por una constitución diferente
que los demás. Y no porque le pasó a alguien algo, quiere decir que me tiene que suceder a mí de la misma manera. Mas, sin embargo, el temor, el espíritu del temor, quiere llegar a infiltrarse en el reino de Dios a través de los hijos de Dios, simplemente porque le está pasando a alguien más. Porque esa es una estrategia del enemigo. ¿Se acuerda cuando llegaron y chocaron los aviones en septiembre de 2001? Que llegaron y causaron dolor. Se cayeron los edificios, las Torres Gemelas. Y ya había sucedido el acto. Ya había sucedido la maldad. Ya había caído el edificio. ¿Cuánto tiempo la gente no duró con el temor en sus vidas, en su corazón, de volverse a subir a un avión? Por temor de que ya no estuviera seguro. ¿Qué si anda algo más ahí? ¿Qué si anda otro terrorista ahí? Esa es la misión del enemigo. Llegar y querer aterrorizar tu vida. Dijo Itzel ahorita algo tremendo. Dice que viene a robar, matar y destruir. Quiere llegar, robar, matar y destruir. Y estamos nosotros viviendo en un tiempo donde tenemos que luchar en contra de un espíritu, porque la palabra de Dios dice que mi guerra no es contra sangre ni carne, sino contra lo espiritual, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Algo que no se puede ver, de tal manera que Dios dice que el pueblo es destruido porque le faltó conocimiento, porque no supo pelear en contra de un enemigo invisible, porque ignoraban las maquinaciones de su enemigo, cuando la palabra de Dios dice que no debemos hacer eso. No ignores las maquinaciones, la manera en que trabaja, la estrategia del diablo. ¿Sabe? El enemigo no ha cambiado, sigue el mismo. Y su estrategia sigue siendo la misma. Y la palabra de Dios nos revela y nos enseña cómo es que el diablo quiere llegar y meterse sumisamente según él, así que nadie lo empiece a ver a su vida, poco sutilmente, poco a poco, hasta que gobierna toda tu vida. Como cuando dices, no, nomás estás chispeando, ¿eh? Y luego pues sales caminando y luego pues al último ya traes los pantalones mojados hasta acá, que te empieza a crecer, a crecer, a crecer. Como los pantalones que se usaban así, antes así, bien así. Los solo pants, bueno, no sé si ustedes usaban los solo. Los que compraban ahí en la negrita, ¿no? Nadie compró ahí en la negrita. Parecían cholos. Luego pues los pisabas y estaban todos rotos de acá abajo, así que se te dan así. Bueno, anyways, ya me estoy yendo en otra cosa. Por mucho tiempo el temor ha tratado de controlar a las personas. Y si usted pone atención, el terrorismo no es algo nuevo. El terrorismo ha existido a través de la historia del mundo. El enemigo ha querido aterrorizar al ser humano desde que fue echado del cielo y estando aquí en la tierra, tratando de infundir ese temor. Y si usted ve a través de la nación, puede empezar a ver que Estados Unidos realmente está operando con un temor tremendo. Temor de todo. Es más, ya ni puedes decir lo que quieres decir porque no sabes si la otra persona se va a ofender. Si tienes miedo a hablar la verdad,
por las consecuencias tal vez que puedan suceder. Porque tienes que estar dispuesto a sufrir y a pagar las consecuencias. Pero eso lo dice la Biblia, que en los últimos tiempos va a haber persecución. Si estamos viviendo en los últimos tiempos y a Dios nos predestinó para que estuviéramos en este momento, ahora nosotros tenemos que llegar y saber que tenemos que dar cuentas, porque nos predestinó para que estuviéramos en una era, en una época, en un tiempo como este. Y nos dio la capacidad y la habilidad de hacer lo que tenemos que hacer y la protección, que ahorita nos vamos a meter tan y llego, en lo que tenemos que hacer. Y usa cosas el enemigo, como el coronavirus, la pandemia, para meterse e infiltrarse y meter temor. ¿Sabe? En 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primero que nada, eso me da a entender una cosa. Hay ciertas cosas que él no puede devorar, sino que tiene que ir a buscar a quien puede devorar. Entonces a mí eso ya me da aliento para decir, ok, yo soy de este bando. Yo no soy de este otro lugar. Pero también dice que debo estar alerta. Y el propósito del rugir de un león es para impartir temor a sus enemigos. ¿Por qué digo esto? Porque va y ruge y les dice, ok, aquí estoy. Este es mi territorio, básicamente. Estoy. Cada vez que voy a entrar a la iglesia lo voy a hacer así. Ya llegué. Haciéndole saber que Él está cerca y que estás entrando a su territorio. Miren nomás qué tremendo. El solo hecho de que el enemigo se sienta amenazado por nuestra presencia en un lugar debe de cambiar mi manera de pensar. Y por su rugir trata de infundir temor. Porque cuando llega el temor a tu vida, muchas de las veces quedamos paralizados. Y dices, wow, ya estoy cruzando a un lugar donde no debo. Y este es el territorio. Este es el territorio de alguien más. Pero llegamos y cantamos bien a gusto. Al campo enemigo yo fui. Y yo tomé lo que él me robó. Pero cuando empieza a rugir. Tome lo que él... ya está rugiendo. ¿Qué vas a hacer cuando quiera el enemigo rugir en tu vida y que te empiece a amenazar simplemente por lo que estás escuchando? Recuerden lo que le pasó a Elías. Elías llegó y empezó a mató a 480 profetas de Baal, y luego se dio cuenta Jezabel, y cuando se dio cuenta Jezabel dice, para mañana a ese yo lo voy a matar. Y salió corriendo simplemente por lo que escuchó al león rugir y temió por su vida y se fue. Muchas de las veces salimos corriendo simplemente por el temor que entra a nuestra vida por lo que nosotros estamos escuchando. Por eso yo no puedo prestar oído a cualquier persona, porque no sé si el enemigo la está utilizando para que pueda traer ese espíritu de temor a mi vida. Por eso yo puedo o necesito entender
Cuando la palabra de Dios dice que Él no me dio el espíritu de cobardía, de temor, sino me dio el espíritu de amor, de poder y de dominio propio, donde yo puedo sujetar y traer cautivo todo pensamiento ante la obediencia de Cristo. Cuando el enemigo empiece a lanzar los dados, y voy a decir, ninguna arma forjada en contra de mí prospera. Dominio propio. Empiezo a sujetar y traer toda imagen sujeta a la presencia de Dios. Todo pensamiento ante la obediencia de Cristo. Y luego después dice, porque nuestras armas, nuestra guerra no es, nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Toda esa cosa que se quiere meter a nuestra mente, por medio del rugir del león, de lo que nosotros estamos escuchando a nuestro alrededor. ¿Tienes diabetes? ¿Tienes cáncer? Te van a quitar esto. Te vas a quedar sin dinero. Puede suceder esto. Y ahora empiezas a cambiar tu estilo de vida basado en lo que alguien más dijo, abandonando lo que Dios te está diciendo. Porque la palabra de Dios dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Sabes? No supe cómo meter esto en el mensaje, pero nomás lo voy a decir así como lo pensé, ¿verdad? Cuando oí, dice que un león ruge para enseñar su poder y su autoridad y su territorio, enseñándole al otro león que este es el mío. Pero nomás se los voy a dejar de tarea porque dije, wow, si es el león de la tribu de Judá, ¿cuál tiene más power? ¿Quién va a ganar? Entonces empiezo yo a entender que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Cuando salió la virus hubo un pánico porque nadie sabía qué era, porque le tememos a lo que no sabemos. Un pánico, nadie sabía qué era y cómo combatirla, pero mientras el tiempo pasó y supimos cómo combatirla, el miedo se empezó a desaparecer. El pueblo es destruido, que le falta conocimiento. Por eso es tan importante, empezando en el versículo 1, cuando David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque no se trata de quién soy yo solamente, sino de quién es Él. Porque sé que ahora yo soy una oveja. Porque Él es mi pastor, ahora yo soy una oveja. Entonces tengo que entender mi identidad, mis cualidades, mis defensas. Por ejemplo, a mí me gustaría haber sido un león. Que Dios diga, ustedes son leones. No me diga que son ovejas. Porque una oveja pues no se oye muy suave. No me puede defender. O un chiro, ¿verdad? Para correr bien recio. Un elefantote, órale. Sino que empiezo yo a entender que yo soy una oveja y Él es mi pastor. Que una oveja es vulnerable ante el enemigo. Y realmente es indefensa ante su adversario. Y como les dijo Jesucristo, ustedes son ovejas y los estoy enviando a los lobos. ¿Se acuerdan? Cuando llega Jesucristo les dijo, los estoy enviando como ovejas, como cosas vulnerables. Y la razón por la cual el enemigo no ha podido sobrellevar mi vida, no es porque yo soy más fuerte que él, mi amado hermano, sino porque el pastor es
el que me ha protegido y guardado todo este tiempo. No se trata de ti, ni de lo que tus fuerzas, ni de lo que tú has hecho, ni de tu inteligencia, porque tienes que entender quién eres. Se trata de quién es Dios también. Y Él es tu pastor. No solamente tú eres de Él, sino que Él es tuyo. Es algo personal. Él es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque entiendo la responsabilidad del pastor sobre mi vida. Empiezo a entender que la protección, como les hablaba del ejército ahorita, no debe de venir de mí, sino del pastor hacia mi vida. El enemigo no puede llegar a mí sin antes enfrentarse al que me está protegiendo. Y aun cuando el león está rugiendo afuera, el pastor no se ha ido, sino que el pastor permanece ahí protegiendo a su rebaño. Me ha guardado de todo mal. Miren nomás qué tremendo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Imagínese usted, el león rugiendo y la oveja descansando. ¿Qué no dice la palabra de Dios? Que Él te dará paz que nadie entiende, o sea, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo si el mundo se te está cayendo a tu alrededor? ¿Qué no te importa lo que está pasando? Pero cuando yo empiezo a entender, Jehová es mi pastor, entiendo que no hay nada que yo pueda hacer que va a cambiar la situación, sino que dependo totalmente de Él. Y muchas de las veces Dios te empieza a bendecir aún en medio de una crisis. Y la gente no comienza o no entiende por qué todo se está cayendo a tu alrededor y tú descansando en la abundancia y en la provisión de Dios en tu vida. No hay trabajo, pero no hay necesidad. No hay preocupación. Miren nomás qué tremendo. Él me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. En otras palabras, la justicia tiene un camino. Y yo no la sigo porque yo soy bueno, sino porque alguien me está guiando y no me está dejando irme para donde yo quiero ir, para descarriarme. Sin embargo, cuando yo quiero salir a un lado, llega el pastor y me hace, no, véngase para acá. Y véngase para acá. Y vamos a caminar aquí. Los pasos del justo son adiestrados por Dios. Aun cuando yo me quiero salir y descarriar, aun cuando no está en mí hacer el bien, Dios empieza a cerrar las puertas para que yo no me pueda salir del camino, no porque me quiera yo mucho a mí mismo, sino por amor de su nombre. Porque Dios te dijo algo y para que Dios no quede mal, Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer y cerrar todas las puertas para que su palabra se pueda cumplir en tu vida. Ni se trata del esfuerzo, ni se trata de la inteligencia, porque nosotros, dice, no hay ningún justo, todos nos queremos descarriar como las ovejas, pero el pastor me guía por las sendas de justicia, por amor de su nombre, porque Él tiene un plan y un propósito. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y el pastor sabe esto, so te cierra y te guía, porque Él entiende lo que está afuera.
Dios empieza a bendecir tu vida de una manera que tú no puedes entender. Por eso le tenemos que dar gracias a Dios aún por las cosas que no nos sucedieron. Aún cuando yo planeo ir a pecar, porque la verdad, como hijos de Dios tenemos que planear pecar. Lo tenemos que hacer planeando qué es lo que voy a hacer. Y ahí andas buscando qué hacer. Y le hablas y no te contesta. Por algo no te contestó. Y vas, y cuando vas ya no te gustó. Ya no puedes tú pecar de la misma manera que pecabas antes. Ya no hay ese placer porque tu naturaleza ha cambiado. Ahora tu naturaleza pecaminosa ya no es la que debe de estar gobernando, sino una creación divina, la naturaleza divina de Dios en tu vida. Y el Espíritu Santo te empieza a guiar y a enseñar por sendas de justicia, y empiezas tú a entender que ya no perteneces donde antes pertenecías. Nada te sale bien, sino que todo te sale mal. Porque Dios te está cerrando las puertas. Porque necesita que camines por cierto camino. Aún en mi desobediencia, Dios me guía en sendas de justicia, para que el enemigo no me pueda devorar. Aún cuando salí, Dios me cerró y protegió para que no pudiera pasar el lobo y brincarse y querer devorarme, sino que me protegió el pastor, aun cuando andaba desobediente. Por eso pude volver una vez más a estar con Él y decir: Señor, ¿cómo me libraste? ¿Cuánta gente no se ha quedado dormida cuando va manejando? Simplemente porque estuvo tomando, estuvo fumando, estuvo haciendo drogas. Llegan, se mueren y de repente. Pero ¿cuántas veces ahora dan testimonio los hijos de Dios que venían así medio, bebe, y se quedaron dormidos y cuando abrieron los ojos ya venían llegando a la casa? ¿Cuántas veces Dios no te libró de la muerte cuando el enemigo quiso utilizar algo para desviarte del camino, y en tu desobediencia Dios todavía tenía una provisión y un plan para tu vida, para que estuvieras aquí en esta mañana? Aún en mi desobediencia Él me guía. Miren nomás, aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno. Dios me dijo que no me iba a sacar de este mundo. Dios me dijo que yo no soy parte de este mundo. Dios me dijo que mi ciudadanía no es de este mundo. Dios me dijo que no me conformara a este mundo. Dios me está diciendo todas estas cosas, mas lo que no me dijo Dios es que me iba a sacar del mundo. Lo que sí me dijo, en este mundo tendrás tribulación, pero no te preocupes porque yo he vencido al mundo. Jehová es mi pastor. Hay algo poderoso en esto, porque cuando la enfermedad quiere llegar a mi vida, mi amado hermano, y tomar mi vida, ahí está Dios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y luego después me dice, ¿por qué? Porque tú, mi pastor, tú, mi Dios, ahí estás conmigo. No es que no pase por el valle de sombra y de muerte. No es que la enfermedad no quiera llegar a mi vida, sino que aún en medio de la enfermedad, ahí tú estás conmigo. En
medio de mi sufrimiento, en medio de mi dolor, en medio de mi angustia, tú estás ahí conmigo. No está diciendo que no vamos a pasar por esas cosas. Está diciendo que Él va a estar con nosotros en medio del proceso. En el hospital Él está conmigo. En mi trabajo Él está conmigo. En la funeraria Él está conmigo. En la iglesia Él está conmigo. En mi casa Él está conmigo. En medio del divorcio Él está conmigo. Donde quiera que yo esté, ahí está Dios. La razón que yo puedo sobrevivir y estar aquí es porque Dios está aquí conmigo. Si no, yo ya me hubiera muerto en el proceso. Tengo que reconocer que Él está conmigo aun cuando esté pasando por tiempos difíciles. Por eso yo tengo que tener mucho cuidado de no hablar mal de un siervo de Dios. A mí no me importa si ese siervo se empieza a desviar y a hacer cosas que no deben. Tal vez sí, soy torpe, pero Dios está conmigo. Así es que si quieres empezar a hablar mal de mí, más vale que cuides primero, porque si vienes en contra de mí, hay alguien que está conmigo que me va a querer defender. Tal vez cometo errores, pero Dios está conmigo. Tal vez la regué y metí la nariz en donde no debería, pero Dios está conmigo. Así es que si quieres venir en contra mía, te voy a advertir primero que Dios está conmigo. Y como Jehová es mi pastor, mi protector, mi redentor, primero tienes que enfrentar a Dios, porque dice la palabra que la batalla no es mía, sino es de Dios. Y lo único que yo tengo que hacer es esperar y ver la salvación de Jehová en mi vida. Si es que yo le tengo que decir al enemigo, ten cuidado antes, porque Dios está conmigo. Puedes hablar de cualquier otra persona. Puedes empezar a tratar de manipular o tratar de engañar o tratar de juzgar a cualquier otra persona. Pero cuando se trata de mí, cuando se trata de un hijo de Dios, te digo, ten cuidado, porque Dios está conmigo. Cambia todas las cosas. Porque dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Nunca los dejaré, nunca los desampararé, sino que en medio de la tribulación, ahí estoy yo juntamente con ustedes. Yo sé que la regué, pero Dios está conmigo. Miren nomás qué tremendo. Aun cuando la riego, aun cuando tengo falta, aun cuando no soy las cosas que tengo que ser y tan no llego en ese momento, por el simple hecho y por la simple razón que Dios está conmigo, las cosas empiezan a cambiar porque hay un favor sobre mi vida que tú no te has dado cuenta, pero te está favoreciendo. La única razón por la cual el enemigo no te ha destruido a ti es porque yo estoy aquí contigo. Y porque yo estoy aquí contigo, Dios está aquí contigo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si la mujer se está casada con un incrédulo, no se divorcie. ¿Por qué? Porque por medio de ella Él es santificado. La razón por la cual es bendecido Él y su familia es porque Dios está con ella. No por el favor de alguien más, sino por el favor de Dios en la vida del hijo o de la hija de Dios. Por eso que Dios llega y quiere que entendamos quién es Él. Porque no se trata de mí. Él pelea las batallas por mí. Él es el pastor de pastores. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
De la palabra de Dios, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. En otras palabras, no te metas conmigo porque te estás metiendo con Dios. Lo único que yo tengo que hacer es empezar a clamar. Y mi pastor llega. Lo único que yo tengo que hacer es clamar el nombre de Cristo, el nombre que es sobre todo nombre, y mi pastor va a llegar y cuidar y proteger y sanar mis heridas. Pero tengo que poder clamar. Tengo que poder dejar mi orgullo y decir, Jesús, Jesucristo, te necesito aquí conmigo. Jesús, ayúdame. Jesús, Jesús, Jesús. Porque un nombre se nos fue dado. Y ese nombre es sobre todo nombre. Y ese nombre es Jesús. Cuando llegó Dios y venció a la muerte, cuando clavó todos mis pecados, cuando se hizo soberano y resucitó al tercer día, tomando todo poder, toda potestad, toda autoridad, ahora Él se elevó a ser una vez más nombre, sobre todo nombre, cuando el Verbo se hizo carne. Empiezo yo a entender que en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús hay poder. Y donde está Dios, ahí hay poder. Ahí hay libertad. Ahí las cosas empiezan a cambiar. Las cadenas se empiezan a caer. Camila empieza a subir al altar. You want to preach? Yeah. Por eso cuando me meto en problemas, lo único que tengo que hacer es clamar al pastor. ¿Recuerda? Eran 100 ovejas. Se descarrió una, dejó a las 99 y fue por una. Amando, Dios está ahí. En la cruz venció y tomó la autoridad y el poder. Cuando clamo el nombre de Cristo, Él triunfará, me fortalecerá. Miren lo que dice la Biblia, es que todo esto dice la palabra de Dios, miren lo que dice la Biblia. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en mi debilidad, su fuerza se perfecciona. No es por mi fuerza, sino en mi debilidad, Él llega y pelea por mí. Eso es lo que significa que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él sabe pelear por mí. Hay una esperanza cuando Dios está conmigo. Aun cuando parece que el mundo se está cayendo a mi alrededor. Por el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Dice Isaías, ninguna arma forjada en contra de mí prosperará. ¿Por qué? Porque estoy cubierto por la sangre de Cristo. Hay algo que está en medio de mi vida que no deja que el enemigo llegue y sobretome mi vida y tome control de mi vida. Por eso dice que mayor es el que está en mí, porque ese algo es Dios. Todo esto es posible porque Cristo lo hizo posible. A brincar. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Todo comienza con Jehová es mi pastor. Miren nomás, unges mi cabeza con aceite. Y es importante porque como oveja tengo la tendencia de meter mis narices en lugares donde no tengo negocio. La razón por la cual el pastor unge la cabeza de la oveja, porque es como un repelente en contra de las víboras que se esconden en el pasto. Es
un repelente cuando llegan y se meten, que se enredan y empieza a poder salir. Es una protección en contra de las moscas que llegan y empiezan a crear gusanos. Y después cuando empiezan a crear gusanos en las narices de las ovejas, se empiezan a desesperarse y se empiezan a golpear la cabeza. En otras palabras, empiezan a perder la cabeza por lo que el enemigo quiso llegar y meter en su mentalidad. Y empiezan a golpearse de tal manera que ellas mismas se causan daño a su propio cuerpo y pueden llegar hasta morir si el pastor no las unge. Hay una unción sobre mi vida. Me está protegiendo. Hay una unción sobre mi vida que me está protegiendo. Por eso el diablo no puede entrar a mi vida y a mi mente. Hay una unción. Mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite. Es la unción, mi amado hermano, que mantiene al enemigo alejado. Es la unción que empieza a protegerme contra todas estas cosas que nadie puede ver, que el enemigo está lanzando hacia mi mente. Es la protección que Dios ha puesto sobre mi vida. Es la unción del pastor cuando me escogió y me dijo, ven, aquí está. Ya con esto voy a cerrar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Después de todo valle está la promesa. Si solamente pudiera permanecer fiel en el valle de sombra, el bien y la misericordia, sombra y muerte, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Quiero recordarle esto, el diablo necesita el temor como Dios necesita la fe. El diablo puede activar o llegar a tu vida si primero trata de meter temor en tu corazón. Por eso con el corazón cree para justicia. Por eso la palabra de Dios activa la fe en mí. Y la fe sin obras está muerta. Yo necesito empezar a actuar en fe para que Dios se empiece a mover en mi vida. De igual manera el enemigo, por eso quiere llegar y aterrorizar tu vida, porque aunque andes en valle de sombra de muerte, estás protegido, estás ungido, fuiste predestinado para hacer estas cosas, es un repelente, mas sin embargo, él no puede llegar a tu vida porque no hay temor. Dice la palabra de Dios, el perfecto amor echa fuera todo temor. Él nos dio el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Estas cosas, mi amado hermano, van en contra de lo que el enemigo quiere lanzar a tu vida. Y si no hay temor, si no hay amor en tu vida, el enemigo no puede llegar y aterrorizar tu vida. Y después de cada proceso, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y aun cuando el enemigo esté rugiendo, mi amado hermano, tienes que voltearlo y verlo a los ojos y decir, no temeré mal alguno. Jehová es mi pastor, y empieza la importancia de este texto. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno. Aun cuando se esté acabando el mundo alrededor, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Aun cuando parece oscuro y que no hay salida. Aun cuando parece que la enfermedad ha ganado. Tienes que ver cara a cara al enemigo y decirle, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Póngase de pie en este día, por favor. Hay ciertas cosas que el diablo quiere lanzar a nuestras vidas y quieren perturbar el propósito de Dios. Pero recuerde lo que dice la palabra,
porque los planes en el corazón del hombre son muchos, pero el consejo o el propósito de Dios es el que permanece. Salmo 22, versículo 1 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca. Que no hay quien me ayude. Solamente Dios. Si usted se puede memorizar el Salmo 23 y metérselo en su corazón y confesarlo para salvación, edificación, mi amado hermano, para su vida. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios en nosotros. Amén. Dios siempre está ahí. No porque llegó una enfermedad quiere decir que Dios no está ahí. No porque tal vez haya llegado una tragedia quiere decir que Dios lo haya abandonado. Dios permanece fiel aun cuando nosotros no. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí conmigo, Jehová. Padre Celestial, si hay alguien, Padre Santo, Señor, que está pasando por momentos difíciles, si solamente, papito lindo, tú te puedes manifestar en su vida, enseñándoles, Señor, que tú estás ahí con ellos. No temeremos mal alguno, porque tú estás ahí con nosotros. Porque yo sé que ciertamente el bien y la misericordia vienen después de la prueba. Yo sé que me seguirán todos los días de mi vida, Señor, porque así tú lo has declarado, así tú lo has establecido. Tu favor está sobre nosotros, papito lindo, Señor. Tu favor, Señor, tu gracia, tu amor, Señor. No nos permitas desviarnos, Señor, en nuestra mentalidad, sino permítenos traer todo pensamiento cautivo ante tu obediencia, Jehová. Sujetándonos, papito lindo, Señor, ante ti. Y yo sé que tu palabra me dice que si me sujeto a ti, resisto al enemigo, él huirá de mi vida. Si es que nos ponemos en tus manos en esta mañana, Jehová, y te doy gracias porque estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.